Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co-op, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, ¿qué palo es noticia? A esta hora, a las 5:02 de la tarde del 25 de febrero. Estamos a punto de terminar el año, increíblemente. Realmente 26 de febrero. Esta mañana creo que dije 25, pero estamos a 26. Vamos a hablar un poco de Pedro Rivera Toledo. ¿Quién fuera Pedro Rivera Toledo? ¿Y qué homenaje le van a dar en 2 días de exposición fúnebre? Porque murió en medio de una crisis de salud. Y siempre hay que recordar a los grandes, y Pedro Rivera Toledo creo que lo fue. También tenemos que hablar de Juanma López y la increíble cifra de $130,000 que le debe a su ex esposa en pensión alimentaria. Un pensamiento, un análisis dirigido precisamente en el día que los religiosos hablan de todo menos de proteger a las mujeres, precisamente de la violencia que puede ser que le dejen de pagar la pensión alimentaria. Lo que es una buena noticia, que hay que vigilarla para ver hasta dónde llega. La Administración de Edificios Públicos, Autoridad de Edificios Públicos, dice que va a empezar en marzo, este próximo mes, la reparación de lo que está mal en las escuelas para que en agosto haya posibilidad de que se empiece el curso escolar sin ningún problema. Y definitivamente lo que es increíble de parte de la legislatura que preside, en el caso del Senado, Tomás Rivera Chats, hay discusión en el Senado sobre el proyecto de libertad religiosa, el primer proyecto radicado por Tomás Rivera Chats para pagarle el favor a los fundamentalistas religiosos que votaron por él en la pasada elección y por el Partido Nuevo Progresista. Y no dejó hablar a los religiosos que están en contra de ese proyecto. Vamos a hablar un poco de lo que pienso de por qué no dejó hablar a esos religiosos y a los representantes de la Federación de Derechos Humanos de la comunidad LGBTIQ, que fue en un panel precisamente de religiosos que apoyan no solamente la diversidad, sino que la ven desde el punto de vista cristiano, desde donde alegan que hablan Tomás Rivera Chats, Joan Rodríguez Bebe y los Carlos Pérez de la vida, fundamentalistas católicos. Pero antes voy a ustedes, recuerden, pueden donar a través de este chat, independientemente que estemos en vivo, lo pueden hacer a través del chat. Si no estamos en vivo, también lo pueden hacer. Vamos a conversar brevemente. Florence Ramos llegó por ahí, Tito Crespo, Edgardo Núñez. Saludos a tu esposa Elsa, Edgardo. Edwin Rivera, Vivian López, Efraín Borrero, José Jiménez, Aixa, Wilma Fontán, Rafael Sayas, dice que llegó, que esta mañana nos te echamos de menos. Carlos Figueroa, Ramón Ramos y Luis Maldonado, María Colón, Luz Díaz, mi amiga Tata desde Winter Garden, Florida, Ariel Cartagena, José Antonio, María Buzó, Adalberto Ramos, Sandra García desde la diáspora,
Miguel Rivera, Mosaic, está también Sandrine Fanzón, Migdalis Sánchez, Víctor Saldaña, Víctor Yauco en la casa, mi amigo Víctor Saldaña, Héctor García, Edgar, Noemí Méndez, Mick Bernie, Nilka Vanessa, gracias por tu aportación. Eneida Soto, Mildred Lozada, Milagro Fontán, Ed Méndez, Adolfo Rodríguez, Nicolasa, también está por ahí, Maribé Martínez, Carles Baratá, José Antonio, Carlos Figueroa, Don Chelo, qué bueno que me dijiste de qué se trata ese seudónimo, interesante, la música siempre con nosotros. Ivonne Padua, María Adornos, Norberto Cancel, Heidi Ramírez desde Michigan, David Torres, desde Deltona, Maite Vélez, Marsha Santiago, me encantan esos nombres. Está por ahí José Rodríguez, Malungo Viera, Iliana González, Reinaldo Alvarado, Spilks Mom. Ave María, ustedes ponen unos nombres que después se me da tanto trabajo para pronunciar. Aida Micheo también está por ahí. José Inocencio Orbital, Carlos Pérez tiene que salir ya del closet, anda para el carajo. Irmita Vivaldi, dice Irmita, Tomás Rivera Chats, inteligentemente hipócrita, y Jago, brutalmente hipócrita, increíble. José San Inocencio, y no es aquel el que fue del PIB, digo, el que es del PIB. Carlos Maldonado, Carlos Figueroa, Chaca Downs, Matías Meléndez, Luis, tarde pero seguro, nunca es tarde si la dicha en Bonita Radio, Dolly García, Francisco Rosario, Rosa, Jesús Narváez y Rafael Avilés y Efraín Borrero. Gracias a todos y todas por estar por ahí. Les decía que no se olviden de donar. Estamos terminando el mes y ustedes saben que nos ponemos los patines. Pedro Rivera Toledo fue ese gran músico puertorriqueño que cuando más lo recuerdo, además de tener producción con su compañera, él era músico, su compañera era músico, su compañera es, bueno, ya jubilada, productora precisamente de los eventos que traía Edna Díaz, de el músico, el virtuoso Pedro Rivera Toledo, un compositor increíble, un compañero de música, de producción musical, de orquesta, de muchos que vinieron a Puerto Rico y que vienen hasta, obviamente, que más o menos se jubiló de esos escenarios, de otras latitudes como los españoles que vinieron a Puerto Rico, Joan Manuel Serrat y otros. Esos músicos puertorriqueños que permanecían bajo la batuta de la dirección de Pedro Rivera Toledo. En un momento dado de la historia fue quizás el más importante director de orquesta de los conciertos de Lucecita Benítez. Y decía yo el otro día que a Pedro Rivera Toledo no había manera de sacarlo de lo que era la imagen de mucho crecimiento de Lucecita Benítez cuando despuntó con 1, 2, 3 conciertos, no solamente en Puerto Rico anualmente, sino que salía a Cuba, salía a Argentina, salía a México. Y en este momento de su partida, lo que está haciendo parte de su velatorio serán unas honras fúnebres en principio en la funeraria Buxeda el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana, y el 1 de marzo va a estar, el 28 de marzo es el viernes, y el sábado va a estar en el Instituto de Cultura puertorriqueña. Me parece que definitivamente es importante destacar lo que fue este gran puertorriqueño para la música nuestra y para esos artistas que tuvieron la oportunidad de que les sirviera magistralmente como director musical y gran músico. Mucho H y mucha solidaridad con la familia de Pedro Rivera Toledo. Yo no suelo traer policíacas si no me parece que son importantes al contexto de lo que está pasando socialmente en Puerto Rico. Juanma López es ese exboxeador que tuvo un evento muy público, más allá del deporte, en el 2021,
cuando la que era su compañera denunció cómo la había atacado brutalmente a través de, la denuncia fue a través de las redes sociales. Y en el 2021 hubo toda una discusión pública de ese asunto, porque finalmente esta joven retiró los cargos y no hubo consecuencias para Juanma López. En algún momento reingresó a la prisión precisamente por violación de condiciones, de las condiciones que tenía para estar libre, etcétera, etcétera. Y hoy hay una nota que aparentemente no es la primera, pero hay una nota que establece que Juanma López salió de prisión después de haber ingresado porque tiene una deuda de $132,000 con la que fue su esposa y es madre de sus 2 hijos. Para usted acumular una deuda de $132,000 y ya los hijos de Juanma López, que ambos están aparentemente siguiendo, bueno, aparentemente no, están siguiendo la carrera boxística, Juanmita López de Jesús y Belisa López de Jesús, tienen por lo menos, son mayores de 21 años. Así que si en el momento en que Juanma López tenía que pagar pensión alimentaria, no lo hizo, lleva mucho rato para no haber pagado $132,000 y que haya un juez en Puerto Rico que después de que obviamente hay una intervención de la madre de estos jóvenes, Bárbara de Jesús, denunciando la situación, lo ingresar en prisión por no pagar la pensión, ustedes se pueden imaginar qué tiempo lleva Juanma López sin pagar pensión. Juanma López es un caso público. En Puerto Rico hay cientos, sino miles de casos exactamente en las mismas situaciones. En términos de la pensión alimentaria, ustedes saben que hay un mecanismo a través de ASUME, que se supone que es la que entonces después de cierto tiempo también corre con las mismas deficiencias que están corriendo las agencias públicas, falta de personal, falta de abogados, etcétera, y mucha mediocridad igualmente. Conozco por lo menos 3 casos, bien de cerca, uno de los cuales tuve que investigar en un momento, de lo mal que se trabaja en ese esfuerzo de ASUME para que en efecto las víctimas, porque podemos decir que son víctimas de vivir sin lo que necesitan para mantener a sus hijos y a sus hijas, y los cuentos de horror de cómo hay que activar al abuelo o a la abuela, porque ustedes saben que los abuelos y las abuelas también son responsables en el orden de sucesión para que asuman la responsabilidad. Y en este caso a mí me parece importante destacarlo primero por la imagen y el estatus público que tiene la figura que va a prisión por no pagar $132,000, por una deuda de $132,000. Pero sobre todo porque nosotros ahora mismo tenemos, y vamos a discutir ahora, y es el último tema que tenemos para hoy, nosotros tenemos un fundamentalismo religioso que se ha anclado en el discurso y en la narrativa, sobre todo político-partidista, al punto de que han logrado hacer una especie de catch-22 con los políticos, y ellos los endosan, y por otro lado los políticos radican proyectos como este de libertad religiosa. Y yo quisiera que ustedes me dijeran esto, en esto podemos conversar brevemente aunque sea. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado al padre Carlos Pérez, a el de Fuentes de Agua Viva, Otoniel Font, hijo, y algunos de los fundamentalistas, cuántas veces ustedes han escuchado que el juez Eric Kolthoff, el fundamentalista de una Cristo In en el Tribunal Supremo, haga un seminario por los que cobra, que no sea de libertad religiosa y que sea de la responsabilidad y de cómo está el derecho en los casos de pensión alimentaria, que es, vuelvo y repito,
una manera de violencia, un ejercicio de violencia contra la persona con quien se tuvo una relación y ahora no le quiero pagar la responsabilidad para mantener a mis hijos. ¿Cuántas veces ustedes lo han escuchado? Yo no he escuchado nunca, ni siquiera a Joan Rodríguez Bebe, que tantas veces dice, yo ya estaba allí tratando de hacer las veces de fiscal, pero tiene un problema, la pobre no ha cogido la reválida o no la pasó, así es que, pero pues ella quería hacer las veces de abogada con la presidenta del Colegio de Abogados, que sí es abogada. Pues no, dice Javier González, esos religiosos predican la religión del dinero y el enriquecimiento, hipócritas negociantes de la religión del poder. Florence, en estos casos de pensión alimentaria no les interesa la protección de la niñez. Van allí solamente a decir por qué no pueden pagar. Nunca los he escuchado diciendo lo contrario sobre los males sociales, dice Sandra. Aixa, nunca que yo sepa. Javier, el Evangelio de la Prosperidad. Exacto. Pero postulan el Evangelio de la Prosperidad y por algo le dicen a Font que tiene en sus zapatos por lo menos $500 porque le encantan los Gucci y le encantan los buenos relojes y acicalarse casi todos los días. Sobre todo cuando va a los programas de entretenimiento donde le ponen el micrófono para que diga lo que le da la gana. Y en ese sentido, yo quisiera que alguien tomara por lo menos el contexto de estos casos y de qué pasa con estos religiosos que no asumen la defensa de las mujeres. Y digo las mujeres porque yo creo que ha habido 2 casos en la historia de Puerto Rico que las mujeres tienen que pagar pensión alimentaria y no las pagan. 2 casos que yo recuerdo como periodista, perdón, no es a la historia de Puerto Rico, como periodista. Por eso digo las víctimas, las mujeres. ¿Alguien se preocupa por eso? No se preocupan porque no quieren atender a una persona trans cuando vaya a su lugar de trabajo. Y ya mismo vamos a ese tema. Demasiado, dice Irka. Entiendo, es febrero. Yo dije marzo. Estamos en febrero todavía. Perdón, esos religiosos, ya lo dije. Y dice Javier, el Evangelio de la Prosperidad. Saludos, Javier Pérez. Tenía que traer el tema definitivamente de Juanma López en ese contexto. Vamos a la buena noticia, porque a mí me parece que esto es una buena noticia, aunque debo decirles que yo la cojo con pinza. Porque, bueno, con suspicacia. Y quizás debo empezar por decir que ustedes saben que realmente lo cojo con suspicacia porque el problema de las escuelas, aparte de la política pública del Partido Nuevo Progresista, de insistir en que tiene que haber un esfuerzo para cerrarlas y privatizarlas. El problema de las escuelas es tan antiguo como cuando nosotros nos criábamos, que siempre han tenido un problema para que empiecen las clases y la escuela esté totalmente recuperada de cualquier crisis. Y en este momento la Autoridad de Edificios Públicos, de hecho fue una de las críticas del propio secretario Eliezer Ramos Párez cuando lo entrevistaron en su vista de confirmación, es entre edificios públicos y OMEP. Hay unas cosas que las hace OMEP y otras cosas que las hace la Autoridad de Edificios Públicos. Pues lo que han dicho en este momento es que va a haber un esfuerzo desde el mes de marzo para que esto que está mostrando este estudiante no pase y no llegue a agosto. Yo creo que es una buena manera de decir que ellos son incapaces de organizarse para que el Back to School del 2025, como le están llamando al programa, no sea un fiasco cuando llegue agosto y estas sean las condiciones de las escuelas. Ahora, yo me pregunto si no hay alguien que sea más ágil en el contexto de este esfuerzo que le pueda decir a la autoridad,
que haya un plan de trabajo y esto no tenga que ser desde marzo, que pueda ser, por ejemplo, desde mayo. Y también tengo otra pregunta, que es que en la autoridad de edificios públicos se van de vacaciones junio y julio. Sabemos que las escuelas se vacían en verano, pero ¿realmente eso es lo que está pasando ahora mismo? Porque me parecería que hay como un desfase en ese hacer un programa para tratar de estar a tiempo. Vuelvo y repito, me parece que es una buena noticia. Si ellos reconocen sus limitaciones, perfecto. Pero yo creo que ahí es donde está otra vez la pregunta de si hay alguien a cargo en el gobierno de Puerto Rico. Y si esto es para las gradas. Y finalmente, cuando lleguemos a agosto, vamos a tener que sacar el comunicado de prensa de hoy que dice, en efecto, que ese programa 2025 se empieza en marzo porque van a estar todas listas en agosto. Y bueno, yo quiero decir que es una buena noticia, pero todavía tengo preguntas y sería bien bueno que las contestaran. Vamos al tema de la libertad religiosa. Ustedes saben que este proyecto se ha tratado de traer en 4 ocasiones. Desde que está Joan Rodríguez Bebe han sido obviamente más enérgicos en el tema, porque el Partido Nuevo Progresista, que estaba solo en el fundamentalismo religioso, con algunos populares aliancistas desde esa alianza violeta con el PNP, eran los más vocales y los que más abrazaban al fundamentalismo religioso para ganar las elecciones cada 4 años. Sobre todo a partir de que Pedro Rosselló González empezó a mirar a ese grupo como un grupo importante para ganar elecciones. En el esfuerzo con Proyecto Dignidad, Tomás Rivera Chats ha tenido que hilar finito porque él sabe, y le ocurrió en el 2020, que lo más peligroso para el Partido Nuevo Progresista es Proyecto Dignidad desde el punto de vista que esos fundamentalistas religiosos, a menos que no le nombren a Cuba, Venezuela y Maduro, como hicieron en el 2024, estarían con ellos en lugar de irse con Proyecto Dignidad. Pero empezó a quebrarse el número de fundamentalistas con el PNP cuando llegó Proyecto Dignidad. En ese sentido, trata, después de aprender la lección del 2020, después de ganar como ganaron en el 2024, por las razones más amplias en términos del discurso de miedo, etc., entonces de aliarse y afincarse más poderosamente en lo que yo llamo la alianza de la Santa Inquisición Azul entre Proyecto Dignidad y el Partido Nuevo Progresista. Joan Rodríguez Bebe no solamente radica proyectos junto a Tomás Rivera Chats, es que colocan Tomás Rivera Chats como directora de la Oficina de Base de Fe del Senado a una persona que llegó a tener una posición alta como secretaria, directora ejecutiva, no recuerdo cómo le mientan ellos, de Proyecto Dignidad. Claro, todavía no tengo el salario, pero estoy segura que no se gana menos de $10,000, lo que se ganaba la de Johnny Méndez. Así que en ese esfuerzo y en ese junte, ¿qué hace Tomás Rivera Chats? Pues Tomás Rivera Chats trae el proyecto como un proyecto suyo, el primer proyecto que radica para complacer a quienes, pues precisamente a los que fueron a su juramentación, a Otoniel Font, a los Carlos Pérez de la vida, a aquellos fundamentalistas religiosos desde el fundamentalismo católico y el fundamentalismo de las Cristo Inc., que van a mantenerse todo el tiempo a la voz de los proyectos que necesitan para seguir manteniendo fieles, enajenados, sin pensamiento crítico, apoyando y alertándolos de que hay una agenda en el país de parte de la izquierda, porque ellos siempre hablan desde la derecha capitalista necrótica, y finalmente colocan a estos personajes de frente a lo que ellos necesitan, que es mantener a ese rebaño
dirigido totalmente sin preguntar y sin cuestionar detrás del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que eso es lo que no mira concretamente Joan Rodríguez Bebe en dos vías. Para empezar, que Tomás Rivera Chats es mucho más inteligente, mucho más suspicaz, tiene más juego de pies. Si se puede decir en un término, digamos, que lo redondee, mucho más hostil, porque así se representa para ganar las batallas que da. Y otra cosa que no mira Joan Rodríguez Bebe es que le va a deber favores a Tomás Rivera Chats. Y usted no le quiere deber un favor a nadie, y mucho menos a una figura como Tomás Rivera Chats. Cuando el proyecto de libertad religiosa se convierte en el primer proyecto de Tomás Rivera Chats, el mensaje es claro. No se preocupen, nosotros le vamos a pagar el favor de haber sacado los votos de Proyecto Dignidad hacia el Partido Nuevo Progresista. Y yo estoy segura que esas negociaciones, y déjenme ver si encuentro una foto que es una joya, de Tomás Rivera Chats con Eric Kolthoff en un culto, en una iglesia, precisamente hablando desde donde ellos les gusta hablar, en ese encuentro en iglesias, para dar los famosos seminarios que irían a establecer la libertad religiosa. No la encuentro aquí, pero es una joya. ¿Por qué? Porque esas son las negociaciones que se dan en el momento. Miren si había en un momento dado el nivel de Alianza Violeta, que esta imagen que les voy a dar aquí es una imagen precisamente donde está Eric Kolthoff con un ex juez del Tribunal de Primera Instancia, el convicto alcalde de Trujillo Alto del Partido Popular. Estos son los PNP fundamentalistas religiosos, abogados y jueces del Supremo, cuadrando los asuntos con José Luis, el ex alcalde popular de Trujillo Alto. Y decía que lo más importante en esta ecuación es precisamente lo que ocurre en el Senado para proteger a aquellos que nos dieron el voto y convencerlos de en la negociación no vamos a tener, Proyecto Dignidad no va a ganar, nosotros sí vamos a ganar y nosotros le vamos a asegurar que ese proyecto que ustedes todos los domingos le dicen a la gente, mire, es malo ser de la comunidad LGBTIQ, eso violenta las escrituras, eso viola los códigos del cristianismo, hay que rechazarlos, etcétera, etcétera. Nosotros se la vamos a asegurar ¿con qué? Con un proyecto de ley que cualquier persona en cualquier trabajo, sobre todo en el servicio público, pueda decir, no, yo no puedo darle servicios a esa persona trans porque es trans, si eso viola mi libertad religiosa. Yo quiero que ustedes sepan que quien habla en esos términos, pero claramente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, es precisamente Eric Kolthoff. Y esto no nos lo inventamos, lo hemos traído en múltiples ocasiones cuando Eric Kolthoff tiene alguna participación en los famosos seminarios que ofrece. Y en esta imagen lo están viendo con Carlos Johnny Méndez de fondo y con el entonces y gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares. Y no es chiste, este es un juez del Tribunal Supremo que no tiene ningún empacho en decir que hay que violentarle el derecho al otro. Y porque el derecho de ellos es más grande que el derecho de los demás. De ellos, los fundamentalistas religiosos que están dispuestos a discriminar. ¿Qué pasó hoy? Pues hoy pasó que Tomás Rivera Chats dijo que ellos tenían la prerrogativa, así, de no dejar pasar a estos miembros del panel de la Federación de LGBTIQ de Puerto Rico, que iba a estar representado por un grupo
de personas religiosas, o sea, de denominaciones religiosas, todos cristianos. ¿Quiénes estaban? Luis Rivera Pagán, el reverendo, Agustina Lubis Núñez, reverenda pentecostal, Juan F. Caraballo, Sumaya Soler, es la única que no era cristiana, es musulmana, George González Medrano, igual cristiano, que son miembros del Consejo Asesor de la Federación. Esta federación, desde el primer momento en que Tomás Rivera Chats anunció la presentación de este proyecto, está sometida al rigor y procedimiento del Senado de Puerto Rico para participar de una vista. Porque ustedes recordarán que lo primero que dijo Tomás Rivera Chats es que aquí no iba a haber vista, que esto se iba a bajar por descargue. Porque ellos están planchados. Todavía no sé si tienen los votos de la Alianza Violeta, el Partido Popular. El otro componente de la Alianza Violeta, el Partido Popular. Pero de que todos en la delegación del Partido Nuevo Progresista van a votar con este proyecto a favor, estoy segura. No dejar pasar, perdón, no dejar pasar a estos panelistas es lo mismo que negarle la posibilidad a cualquier persona que difiera. En una democracia representativa, donde se supone que el balance de poderes y en el Estado de republicano de gobierno hayan tres ramas. Una que emite la política pública, otra que la implementa y otra que la va a interpretar las acciones de aquellas dos. Y lo que debe pasar en una democracia es que todo el mundo se sienta a la mesa y si en efecto hay una legislación que tiene opositores, los opositores se sienten y haya el tú a tú. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo Tomás Rivera Chats. Bien breve, 1 minuto. Cuando la presidenta del Colegio de Abogados, Vivian Goodenough, le dijo que ella sabía que allí estaba representada Amnistía Internacional y que estaba también la Federación LGBTIQ y que ella entendía que debían dejarlos hablar precisamente para garantizarle el derecho que tienen a decir lo que piensan sobre este proyecto. Vamos a escuchar lo que dijo Tomás Rivera Chats a las palabras de Vivian Goodenough. Atiendan, sobre todo, mírenle el lenguaje verbal a Tomás Rivera Chats. Vayamos a esto. Así que el Senado de Puerto Rico sabe lo que le toca hacer y lo va a hacer. La participación en vista pública es un criterio que le corresponde al Senado decidir quién participa en vista pública o quién no, pero todas las organizaciones, todas, que quieran emitir una ponencia o que quieran hacer llegar comentarios, son bienvenidas. Lo sabemos. Pues muy bien, para que le quede claro a todo el mundo, decidimos nosotros, ¿verdad?, quiénes participan en vistas públicas, pero todos pueden participar enviando sus ponencias y todas serán incluidas, como le dije al panel, el primero que participó, todas serán evaluadas seriamente y todas serán incluidas como parte de los anejos del informe que se va a rendir sobre este proyecto de ley, proyecto del Senado número 1. Así que quede completamente claro, porque es que hay gente que nunca es suficiente. Hay gente que cree que 2 más 2 son 4 y no 4. Y yo lo respeto. Pero, de nuevo, para que quede claro, nosotros sabemos lo que nos toca hacer, para eso nos leyeron y para eso... Fíjense que siempre Tomás Rivera Chats trata de meter la cuña precisamente de lo que él para lo que él sirve desde el punto de vista de discutir la política pública de Puerto Rico, del Estado, del gobierno, con relación a la comunidad LGBTIQ. Siempre entra en aquello en que asume, por ejemplo, una parte de la comunidad con relación al lenguaje inclusivo. Porque es la burla, porque es el bullying. Y Tomás Rivera Chats habla desde la burla y el bullying cuando trata de establecer como machito pichón: dime de lo que abundas y te diré de lo que careces. Que
En el Senado manda él. Porque fíjense que él dijo nosotros, pero él no dijo fulana, sutana, mengana y sutano y mengano que son parte de mi delegación. No. Él dijo nosotros porque es él el que pone las reglas y los demás van como vacas al matadero. Eso es lo que hace Tomás Rivera Schatz. Eso es el estilo de presidencia de Tomás Rivera Schatz. Como le dijo a la gobernadora, aquí mando yo y no vengas aquí a decirme dónde yo pongo o no pongo una estatua de Donald Trump. Esa para empezar en el estilo que le habla y como le dice claramente, aquí nosotros mandamos, yo mando y yo decidí que no van a participar. ¿Quiénes participan? Entre otros. Yo les voy a leer unos nombres, no los conozco, pero quien estaba allí era Carlos Pérez. Ese que se pasa en las mismas con Joan Rodríguez Bebe, con Tomás Rivera Schatz, hablando en contra de la comunidad. Estaba Iris Cardona del Departamento de Salud, el padre Carlos Pérez y un tal reverendo Moisés Román. Estaba también el Departamento de Educación, entre otros. Pero en términos de los fundamentalistas religiosos, en este caso católicos, el padre Carlos Pérez. Vamos a hablar un poco del padre Carlos Pérez, porque es que no se nos puede olvidar el contexto correcto y quién es Carlos Pérez. Carlos Pérez es uno que fue contratista viviendo de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Parece que no le da lo que le pagan como cura. Cuando nada más y nada menos que la hoy convicta María Milagros Charbonnier era la presidenta de la Comisión de Reforma del Código Civil. ¿Y a qué sentó María Milagros Charbonnier a Carlos Pérez en esa comisión como contratista? A que le dijera todo lo que había que poner en la reforma del Código Civil con relación a los no nacidos y a todo lo que pudiera eliminar la posibilidad de que las comunidades LGBTIQ y las mujeres tuvieran derecho. Esa es la historia de la presidencia de María Milagros Charbonnier en aquel momento de la comisión. También era presidente Carlos Johnny Méndez y Tomás Rivera Schatz era presidente del Senado. O sea, esto no es nuevo. Ahora lo hacen más burdamente porque son mayoría. Y porque son una mayoría que llegó al extremo de que hubo que aumentar por la ley de minorías 2 escaños adicionales para que no fuera tanta la plancha. Pero ellos lo van a planchar. Porque ese es el estilo, esa es la manera de hacerlo. Yo creo que lo más importante que pasó en esta vista, además de eso, que se entere el pueblo de Puerto Rico, mañana usted está en contra de ellos, puede ser el PNP, y le van a pasar el rolo por encima. La gente tiene que saber cuándo es democracia y cuándo es una dictadura. En este caso, en el Senado de Puerto Rico. Llegó a decir incluso, ellos ya hablaron. O sea, lo presentan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Todo el mundo debería hablar. Es verdad, no lo puede abrir a que duren 5 días las vistas. Estoy de acuerdo. Pero el panel estaba claro, como estaban claros el panel de agencias que presentaron hoy. Hablaron desde el punto de vista de las agencias, no ya el Departamento de Educación. Pero oí en parte a la doctora Iris Cardona, que ha sido una doctora bajo contrato del Departamento de Salud mucho tiempo. Y me pareció interesante que a preguntas de María de Lourdes Santiago le dijo que ella estaba casi segura que no había una persona en el mundo de la medicina que hablara de discriminar contra una persona porque fuera de la comunidad trans. Que ella no tenía esa experiencia, pero que obviamente fue confrontada con el hecho que al existir una ley, sí pudiera haber personas que asuman esa postura. Porque ustedes se imaginan, usted llegar a una sala de emergencia y que la persona trans no reciba servicio porque aquella o aquel dice, no, yo me amparo en el derecho que tengo como la ley de libertad religiosa y no le voy a dar servicio a esa persona.
Yo le quiero ver la cara a Tomás Rivera Chats si algo pasa de esa manera y esa persona muere. A ver con qué van a pagar la indemnización a las personas que queden vivas. Porque eso pudiera pasar. Ahora, más importante, María de Lourdes Santiago hizo una pregunta que obviamente a Tomás Rivera Chats, ni a Joan Rodríguez Bebe, ni a ninguno de los alzacolas de Tomás Rivera Chats y del PNP le interesa, que es el asunto de que tráiganme todas las agencias, Departamento de Educación, Departamento de Salud y las que estaban representadas allí, una lista de aquellos reclamos que hayan surgido en las agencias con relación a personas que no le quieren dar servicio a una persona porque alegan que sus creencias religiosas no se lo permiten. Estoy loca por ver esas estadísticas. Yo estoy segura que le va a pasar igual que a Joan Rodríguez Bebe. Cero. Con el derecho, con el proyecto de ley de que las menores no pueden consentir y tienen que activar un protocolo en las clínicas si llegan a buscar aborto, etcétera, etcétera. Yo voy a ver cuántas van a haber después de él. Lo mismo que no habían antes. No era un problema de salud pública. Pero trabajan para las gradas, trabajan para los fundamentalistas que ellos quieren seguir tratando de convencer. Yo no sé si es porque somos menos, obviamente, somos 3 punto y pico de millones de habitantes. Todavía nosotros no hemos sentido la presión de que hay demasiada gente que quiere discriminar contra. Pero definitivamente ellos son vocales. El país tiene un problema, obviamente, de educación, de pensamiento crítico. Hay gente que se cree que una persona trans puede ir a violar a su hijo o a su hija, porque así es la ignorancia. Eso ocurre. ¿Y saben dónde están la mayoría? En las iglesias. En las iglesias. Porque allí no se va a pensar, allí se va a obedecer. Y esa es parte de la crisis. Y por eso no se puede dejar que crezca. Por eso es que hay un nivel de búsqueda de educación de parte de las organizaciones, Amnistía Internacional, Colegio de Abogados, todas las organizaciones que pretenden, mira, vamos a educar al país sobre esto. ¿Pero qué quiere Joan Rodríguez Bebe? No. Que cada vez que abre la boca me cuestiono cada vez más si esta mujer no se aprende el discursito por la mañana. Porque pensamiento crítico, no sé. No sé. Ustedes, si hay educadores en esta intervención de hoy, me encantaría escucharlo. Pero es parte de lo que yo creo que dejó caer en esta vista pública, sobre todo el estilo de Tomás Rivera Chats, antidemocrático totalmente. Yo creo que poco estratégico. Si usted sabe que usted tiene opositores, usted le abre las puertas, siéntate, vamos a discutirlo. Y yo me voy a ir con esta anécdota. Bueno, antes voy a hablar con ustedes también, pero hay una anécdota, a mí me parece importante, y yo creo que lo he compartido con ustedes antes. Yo tenía 2 abuelas, que una era católica, apostólica y Aguas Buenas, y la otra fundadora de la Iglesia Bautista de Río Piedras. De hecho, donde Luis Rivera Pagán es hoy el reverendo que estaba en el panel, que no lo dejaron hablar, pastor de esa iglesia, o fue pastor de esa iglesia. Y sobre todo, la Reyes Vázquez era de las que conversaba con cualquiera independientemente. Con la primera que conversaba sobre religión era con mi abuela católica, Rita Ramos, viuda de Acevedo. Y había unas discusiones y unas conversaciones aún en la diversidad y en la diferencia de pensamientos que tenían cada una sobre conceptos cristianos que ustedes saben que son diferentes en uno versus los católicos. Pero ustedes saben con quién mi abuela se sentaba en un balcón grandísimo de su casa de reparto metropolitano. Con los testigos de Jehová. Y ella no se sentaba con ellos para pelear, para decirle tú estás mal y yo estoy bien. Siempre dijo, es para tratar de entender dónde estoy yo y dónde están ellos. Y entraban en esa conversación. Ninguno de las dos posiblemente salían convencidos de aquello que me dijiste versus lo otro. Pero había civismo. Había capacidad para escuchar al otro. Eso era en el orden civil.
Imagínense lo que entonces tenían que proponer los políticos de aquel momento. Yo creo que esas son las identificaciones que hay que hacer de los políticos que en este país quieren a Dios rogando y con el mazo dando. Sobre todo con el nivel de hipocresía de que ese fundamentalismo religioso que mira mal al adúltero, que mira mal al que tiene hijos fuera de matrimonio, y precisamente el que está hablando, ese es el tipo de familia que tiene. Y yo vuelvo y repito, a mí no me importa, yo no soy ese nivel de conservadora para nada. Pero bendito, por favor, no ensucie el agua y se la tome y después no quiera hacer ver como que es el más puro y casto. Porque esos son los más problemáticos. Edgar, dicen que es el miedo al... Aiza dice, al closet. En el Senado no se deje poner el que piensa diferente. Volvieron a construir el muro de Berlín en el Senado de Puerto Rico. Me imagino que en lo personal sabe que nadie debe discriminar. Solo dice y hace según su oportunidad de ser reelecto, que es lo único que le importa. Eso es ser cristiano, no fanático religioso. Exactamente. 234 subiendo. Subirá, seguirá subiendo. María Buzo, Tomás tiene religioso de lo que yo tengo de vedetta. Te quedó bien, María. Y Bob Padua se muere de la risa. Cuatre, eso es nuevo. Sí, no, es que es un cínico. Ok, que se prepare la chopa y la dama busque un buen abogado. No sé de qué hablan. Déjenme ver. Bueno. ¿Qué proponen los fundamentalistas sobre el problema de la criminalidad en Puerto Rico? Nada, que la gente se convierte y le pague el diezmo. O tenemos claro o no tenemos duda de que el amigo de Joe Huertas, Heriberto Andújar, es pastor. Y cogió $6.8 millones para hacer trabajos que sabía que no podía hacer porque tenían una corporación que no daba servicios de ingeniería. Y cogieron $6.8 millones para hacer obras permanentes, pero para repartirlo, sobre todo los legisladores, y hacer política con los chavitos. Esa investigación viene y viene sólida. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, vayan al chat. Pueden donar a través del chat, lo pueden hacer en bonitasradio.net y en fundacionperiodismo21.com a través de PayPal, tarjetas de crédito, Bonitas Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. Siempre que estemos en el programa, lo pueden hacer a través del chat y cuando esté en la biblioteca o salga de Premier, le dan play y por ahí también sale la posibilidad. Gracias por estar. Recuerden, compartan nuestros contenidos igualmente. Nos fuimos. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Éxito, que descansen y buen provecho. Nos vemos mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.